¿Qué tal? Buenas tardes, son las 6:30, hoy es 3 de febrero del 2025. ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que nos estén acompañando, se vayan uniendo a esta transmisión en vivo. Que vamos a platicar de lo que ha estado ocurriendo, es muy importante los temas que han estado ocurriendo en México y en el mundo relacionados con estas actitudes del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Entonces, la idea de en esta transmisión es hacer un análisis de este tipo de problemática, de lo que es el pleito que tiene Donald Trump con el mundo, en principio, y por ahí, si tenemos un poco de oportunidad, vamos a hablar también de la situación de Canadá, lo solo que está Canadá. Entonces vamos a empezar a saludar a algunos de nuestros amigos que se van incorporando. Alberto García, saludos. Jackie, saludos, buenas tardes. Darío Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, amigos de cualquier lugar donde estén visitando. La Castrot, saludos, buenas tardes. Chema Olivares, igual, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. Eduardo Bello 26, saludos, buenas tardes. Qué bueno que nos están acompañando. Por ahí también está ¿Cera qué? Perdón. Serafín Tierra, Chema Olivares, ya saludé. Juana Cortés, Leticia Ayala 41, Rey, mi querido amigo Rey, saludos, buenas tardes, como siempre, muy puntual. Qué bueno tenerte aquí, mi querido amigo Rey. Barry, saludos. Hugo Bichi, Oli Juan José, saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? User 9034. A ti también, mi querido amigo Rey, saludos muy afectuosos, qué bueno que nos estás acompañando, me da mucho gusto saludarte. Mario Morales, Arturo Vázquez, saludos amigos, qué bueno que están ahí. Kira, Fidel Lozano, Alberto Angulo, ¿cómo están? Gracias por unirse y les doy un cordial saludo por estar aquí. Guadalupe Zúñiga, me imagino que Zúñiga, Cari Miser, Dos Corazones, saludos. Salvador Vargas, saludos, buenas tardes. Uso 8289, Ruth López, qué bueno que están llegando y se están incorporando a esta transmisión en vivo. Espero sus likes, espero sus tap en la pantalla. Samuel, Luz Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi querida amiga. Buenas tardes, Luz Carlos. ¿Quién más se van incorporando aquí? Y los voy saludando mientras vamos empezando con estos temas. María Emma Sánchez, María Morales, saludos. Amelia González, buenas tardes, saludos. Gracias a todos ustedes que están siguiendo incorporándose. Raúl García, Juana Mirós, Eleazar Sánchez, Charlie, Félix Díaz, saludos, buenas tardes. Luis González, saludos. Jesús Flores, Elba Hernández, ¿cómo estás? Margarito López, Adán Velasco, Mundovic, saludos, buenas tardes. Kiki Miranda, José Pretel, 88, ahí hay uno que tiene nombre ruso, no lo sé leer, pero saludos, bueno que nos estás acompañando, amigo de Rusia, o con caracteres rusos. User 44, Luz GG, User 2294, saludos, buenas tardes. Juan Carlos Lugo, Brenda Paloma, buenas tardes, saludos a ustedes, bienvenidos. Lucy Delange 91, saludos, buenas tardes. Miller Garza, Mateo Romo, Gerardovich, mi amigo, saludos, qué bueno tenerte nuevamente de regreso, mi querido Gerardovich. Airam, saludos. Mari Guzmán, Atunca, Eduardo, Jocelyn, saludos, buenas tardes. Valej 23, Salvador Álvarez, saludos, buenas tardes. Bulmaro Rodríguez, saludos. Catalina Díaz, gracias, buenas tardes, bienvenida. Y gracias por los likes, mi querido Gerardovich. Qué bueno que estás aquí, nos da mucho gusto tenerte de regreso, te digo yo. Eddie, saludos, mi querida Eddie. María de Jesús, Gallo, Hortensia Tapia, saludos, gracias por estar aquí a todos ustedes y por los likes que me está dando mi querido amigo Gerardovich. Recuerden que tenemos una meta por ahí, espero que la podamos lograr, son apenas 12 likes, 12 regalos de like, espero que la tengamos por ahí cumplida. Rosalinda 22, saludos. Oso, bueno, ya no lo voy a decir. Saludos, Alberto Patrici, Chavo Ruco, saludos, buenas tardes, qué bueno que estás aquí. Yulis Granado, saludos, buenas tardes. Mondragón, María León, qué bueno que estás también. Sergio Andrade,
con J, que bueno. Sergio Andrade, saludos. Rosalín, Quiméricos, saludos a Abacado Queen, saludos. Alan Guosito, Patricia González, Andrea, no sé, Pancho Cachondo, échate un nombrecito, Pancho. Saludos, buenas tardes, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Y bueno, vamos a decirles de qué vamos a estar tratando, porque creo que el tema es largo porque ha habido mucho tema de conversación relacionado con esto de la amenaza de Donald Trump este fin de semana. Vamos a hablar de los antecedentes primero. Les voy a hablar un poco de lo que es la pelea que tiene Donald Trump contra el mundo. Se pelea hasta con sus sombras, se pelea el señor. Vamos a ver de dónde viene esto, un análisis de toda la problemática. Y vamos a hablar también de la soledad de Canadá. Y una vez que hagamos eso, vamos a ver qué fue lo último que sucedió. Ya al finalizar este en vivo, que fue lo que pasó realmente después de tanto dimes y diretes, de tantas amenazas. Finalmente, ¿qué fue lo que pasó con estos aranceles, con esta amenaza de aranceles del 25% que Estados Unidos amenazó con imponer a México? Vamos a ver qué ocurrió al finalizar este en vivo. Entonces vámonos, porque el tiempo es oro y se va muy rápido esta hora con todos ustedes. Gracias nuevamente y vamos a dar comienzo a esta información. Bueno, mis queridos amigos, ciertamente sí, Donald Trump se está peleando con el mundo. Es una actitud bastante beligerante, muy poco analítica. Y bueno, vamos a ver de dónde viene esto. Obviamente todo el contexto de esto, que vamos a ver más en detalle qué fue lo que al final ocurrió. Amenazó con ponerle el 25% de aranceles, y obviamente no solo a México, sino a Canadá, y del 10% a China, desde el sábado pasado, el sábado 1 de febrero. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo hace? Bueno, vamos a ver esto. Es un intento realmente de Donald Trump de mandar un mensaje al mundo de que todos necesitan a Estados Unidos, de que todo el mundo, según él, necesita a Estados Unidos y que Estados Unidos, no necesita a nadie, básicamente. Eso es lo que ha estado tratando de decir en sus discursos, es lo que ha dicho. Por un lado, les dice, vénganse para acá, les vamos a dar facilidades, inviertan en Estados Unidos, pongan sus fábricas aquí, pero amenazándolos. Es decir, cualquier país del mundo, Europa, etcétera, asiéntense en Estados Unidos, tengan sus negocios acá, y si no, pues les ponemos aranceles, porque así lo ha hecho, en el caso de otros países, en el caso de los europeos, etcétera, ¿no? Poniéndole la soga al cuello a la gente, ahorcándolos, diciéndolos, vénganse para acá, porque si no lo hacen, los castigamos, ¿no? Que esa es su manera de tratar a nivel internacional. La verdad es que la apuesta de Donald Trump en este sentido es muy alta, es una apuesta muy arriesgada, muy alta para un presidente de Estados Unidos y para ese país. Se la está jugando muy caro. Si gana la apuesta esta muy cara, pues tendría la hegemonía de Estados Unidos por muchos años más. Pero si pierde esta apuesta muy cara, muy difícil, que es lo más posible, lo que es más probable, entonces aceleraría su caída, y no me refiero a su caída personal nada más, aceleraría la caída de Estados Unidos junto con él mismo. Y ahorita vamos a ver por qué, porque hay mucho en tema de conversación sobre esto. Lo que quiere Trump es romper con el orden económico actual. Básicamente es borrón y cuenta nueva, cambiar completamente la dinámica de las relaciones comerciales con México, con Canadá, con China, con todo el mundo. Ya no les gusta. O sea, a Trump ya no le gusta el orden económico global. Porque su resultado, según lo que dice y lo que cree, la situación para su país, pues ha sido debilidad económica, ha sido un aumento de la deuda externa de Estados Unidos, que es el país que tiene una mayor deuda externa, de más del 120% de su Producto Interno Bruto, 140 me parece. Tiene una mayor dependencia de productos extranjeros, y por eso, bueno, ya lo vamos a decir más adelante, por eso tiene un déficit comercial con con México, con Canadá y con China. Sobre todo con México y con Canadá tiene un gran déficit comercial. Tiene entonces y tiene un aumento
que esa es una de sus críticas al gobierno de Biden, un aumento en la inflación. Uno de los ofrecimientos a sus votantes fue precisamente luchar contra este incremento de la inflación y bajarlo. Bueno, ese es más o menos el análisis a nivel global de todo esto. Pero vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros, vamos a analizar de qué se queja Donald Trump. ¿Cuál es su crítica al modelo económico global que rige al mundo actualmente y que lo ha estado rigiendo desde los años 80 más o menos, que se impuso? Bueno, esto que está ocurriendo es el resultado del modelo que ellos mismos impusieron desde esa década de los 80. ¿Se acuerdan ustedes? Una gran apertura comercial en todo el mundo, una amplitud de las barreras, o sea, una reducción, de las barreras comerciales, el libre mercado a lo bruto, a lo bestia, sin cortapisas, es decir, el sistema neoliberal como tal. Empezó en los años 80, se impuso en Estados Unidos por Ronald Reagan, a nivel mundial se quiso imponer, en Inglaterra, el Reino Unido con Margaret Thatcher. Ese fue el modelo neoliberal, impuesto por Estados Unidos y por el Reino Unido a lo largo de todo el mundo. Ya se había ensayado en Chile en los años 70 con Pinochet, pero eso quisieron imponer, un modelo de una locura de amplitud comercial, de derribar las barreras comerciales, los aranceles precisamente, fíjense, irónicamente, quitar los aranceles y abrir la competencia de todos los productos y el comercio global. Entonces, es importante recordar que ellos mismos, los Estados Unidos, pusieron las reglas. ¿Y esas reglas por qué las pusieron? Bueno, las pusieron con la intención de explotar, de expoliar al mundo y como consecuencia enriquecerse ellos. La idea es que los países pequeños, particularmente el tercer mundo, abrieran de manera totalmente irracional su comercio, sus fronteras, y todos sus productos se vendieran sin ningún tipo de arancel, se vendieran de manera libre y se exportaran para que ellos tuvieran la posibilidad de apropiarse del mercado interno de esos países. Eso fue lo que hizo que muchos países en esta apertura a rajatabla, salvaje, comercial, muchos países como México entre ellos, destruyó el comercio interno de esos países, destruyó la cadena productiva de esos países, invadieron las empresas norteamericanas y europeas, invadieron esos mercados, los mercados de países del tercer mundo y países en vías de desarrollo. Y bueno, pues ellos se apropiaron de todo eso. Y bueno, la idea de ellos, les digo, era enriquecer a su país, enriquecer a Estados Unidos. Y bueno, sí lograron un enriquecimiento en Estados Unidos, pero no de toda la población, no se reflejó en toda la población de su país. Lo que ocurrió fue que hubo un sector gigante, un sector oligárquico del país, Estados Unidos, que sí se benefició y sí se enriqueció. Un grupo pues más pequeño de corporaciones y de mega ricos de ese país, de Estados Unidos y también de Europa, se vieron muy beneficiados y se enriquecieron de una manera tremenda, se hicieron con los recursos del mundo, incrementaron su riqueza de manera exponencial. Pero, insisto, no se reflejó en toda la población. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué les falló el modelo? Ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores en cuanto a lo que es el fracaso del modelo neoliberal. Porque lo que ocurrió fue que exageraron en su modelo, lo ampliaron completamente la cuestión comercial, sin ninguna cortapisa, sin ningún control por parte del gobierno, sin ninguna intervención del gobierno, sino que dejaron que el mercado rigiera todo y se regulara a sí mismo. Y esto desató una batalla desigual entre los más poderosos y el sector más pobre y menos favorecido, que cada vez se hizo menos favorecido y más pobre,
y un sector enriquecido que cada vez se hizo más rico y más poderoso y se apropió de más recursos. Pasó en todo el mundo y pasó también en Estados Unidos. Nunca han entendido los Estados Unidos, o al menos los partidarios de este modelo neoliberal, que no se puede mantener un imperio de arriba hacia abajo. La riqueza, y eso ya lo hemos dicho en el análisis de la 4T, en el análisis que ha hecho el modelo alternativo de la Cuarta Transformación, la riqueza no gotea desde arriba hacia abajo, no es contagiosa. En un modelo abierto completamente que no tenga una rectoría del Estado, un libre mercado total, del 100% libre, pues es una guerra de sálvese quien pueda, es un juego de monopolio sin ningún árbitro. Y en un juego de monopolio, pues uno o poquitos son los que se quedan con todo el juego, y en este caso el juego es el mundo. Y eso así funciona, igual que un juego de monopolio. Tiene que haber un sector gubernamental que controle los excesos, o debería de haber. Y esto no lo entienden, nunca lo han entendido. Entonces, parece ser que Trump ya no le gustó el juego. ¿Qué dijo Trump en un, de verdad, gigantesco cinismo? ¿Qué dijo? México y Canadá, fíjense, nunca han sido buenos con nosotros. Ahora, los malos somos Canadá y México, y los buenos son ellos, ¿no? Según Trump, según la lógica de Trump. Y dice Trump, nos han tratado de manera injusta. Eso dice él. Y también dijo y agregó Donald Trump, no necesitamos su petróleo o su madera, tenemos suficiente. Y dijo incluso que está analizando si también incluye el petróleo en la lista de productos que tendrán aranceles, en sus amenazas de imponer aranceles a México y a Canadá, por ejemplo, ¿no? Y yo lo que les diría, amigos, es qué bueno que ya no estamos en la época de Peña Nieto. Qué bueno que hubo un sexenio del presidente López Obrador que dio la posibilidad de que nos hiciéramos prácticamente autosuficientes en recursos energéticos, en petróleo y en electricidad. Porque en la época de Peña Nieto nosotros le enviábamos el petróleo, incluso el petróleo crudo, a Estados Unidos, y les comprábamos todo el gas y toda la gasolina que necesitábamos. El 100% prácticamente de toda nuestra demanda energética se compraba en Estados Unidos. Afortunadamente, gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esto se le dio la vuelta. Y ahorita no somos dependientes de ellos en materia energética, para nada. De otra forma, Estados Unidos ahorita con estas amenazas podría fácilmente, si así fuera el caso, parar al país, detener completamente a México y hacer que México hiciera lo que a ellos se les diera la gana, literalmente. Entonces yo les diría, pues que se queden con su, igual que Canadá diría, yo creo lo mismo, que se queden con sus productos, y nosotros vendemos nuestros productos a otros países, o esa sería la alternativa, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante del plan B de la presidenta, si es que da tiempo. Podríamos vender los productos a otros países si Estados Unidos rompe con este tratado de libre comercio al imponer esos aranceles del 25% a los productos de México y de Canadá. Entonces nosotros podríamos vendérselos a otros países, como por ejemplo al BRICS, a los países del BRICS o a otros países que no están en el BRICS, que para eso hay comercio internacional. Trump argumenta que está subsidiando a México y Canadá. Ese es el colmo del cinismo, ¿no? En una cuestión de un tratado de libre comercio, en donde se rompieron, como les dije, las barreras comerciales y se hizo un libre comercio, acusa a México y a Canadá de estar siendo subsidiados por Estados Unidos. No se trata de estar subsidiados, no estamos subsidiados. No es cierto esto. Lo que pasa es que en realidad ellos se hicieron, por este libre mercado, se hicieron dependientes de nuestras exportaciones, que es lo contrario de lo que yo les dije hace un momento, como nosotros estábamos en la época de Peña Nieto con respecto a los recursos del petróleo, a la gasolina y al gas. Éramos dependientes de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos se hizo muy dependiente de las exportaciones mexicanas a su país y canadienses,
Eso es una responsabilidad de ellos. Eso obviamente fue lo que les generó un déficit comercial con México. Estados Unidos tiene un déficit comercial por culpa de ellos, porque compran de México y de Estados Unidos lo que les conviene, lo que les ha resultado adecuado, y han creado esa dependencia, lo que les generó déficit comercial. Es así, tan fácil como eso. Pero eso no es culpa ni de México ni de Estados Unidos, es culpa de ellos porque no nos están subsidiando, es culpa de ellos porque ellos generaron esa dependencia de los productos mexicanos y canadienses. Bueno, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, eso no es culpa ni de México ni de Estados Unidos, es culpa de Estados Unidos. Nosotros lo que hicimos fue que simplemente aprovechamos las reglas del Tratado de Libre Comercio que ellos establecieron. Hay que recordar que hubo un primer Tratado de Libre Comercio que se firmó entre Clinton y Salinas de Gortari. Nos generó muchos problemas a nosotros, realmente, muchos problemas y mucha dependencia comercial con Estados Unidos y mucho empobrecimiento. Pero en una segunda vuelta, el presidente Trump firmó el tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos con el presidente López Obrador, y el presidente López Obrador fue muy listo para poder aprovechar el tratado comercial de varias formas. Entonces, las reglas las impuso y las firmó Donald Trump. Y no las quiere respetar ahorita, incumpliendo el tratado comercial al querer imponer sanciones de dumping, las sanciones comerciales, pero pues eso está fuera de lo que es el tratado. Él está incumpliendo el tratado que él mismo firmó. Lo que no está diciendo Donald Trump es que serán los consumidores de su país quienes al final terminarán pagando las consecuencias de los aranceles, al pagar más por lo que consumen. Punto. Es muy sencillo. ¿Cuánto van a subir de precio los vehículos? Todos los coches se hacen en México, la mayor parte de las armadoras están en México y se exportan a Estados Unidos, los coches, y los gringos compran los coches hechos en México. ¿Cuánto le va a costar un vehículo comprarlo a un norteamericano? Pues más, 25% más por lo menos. Por lo menos. Lo mismo pasará con todos los demás productos que importan, que son muchísimos desde México. Muchísimos. Dependen de muchos productos. Mi querido Tenax, gracias, saludos, no te había saludado. Buenas tardes, qué bueno que estás aquí. Entonces, Marco Rubio, que es el secretario de Estado nuevo de Estados Unidos, que muy cercano a Donald Trump, dijo de manera increíble: comprar Groenlandia no es una broma. Imagínense nada más. ¿Y qué creen? Digo, para cambiar un poquito el tema de que vean que el mundo no está paralizado, el mundo no es lo que Trump quiere, y en eso nos vamos a ir más a detalle más adelante. ¿Qué creen? Hay versiones de que Francia estaba pensando en mandar tropas a Dinamarca. Ustedes dicen, bueno, Francia, ¿qué vela en el entierro tiene? Bueno, pues será, no sé por qué, pero Francia estaba ya pensando seriamente en defender los intereses de Dinamarca, que estoy seguro que Dinamarca no tendría la capacidad, no tiene la capacidad de defender su posición territorial de Groenlandia, y entonces Francia estaba dispuesto a mandar tropas para evitar una invasión norteamericana y que se apropien de Groenlandia. Es una locura de Trump, pero dice Marco Rubio que no es una broma, que va en serio. Entonces, otra vez regresando a México, vamos a regresar otra vez el caso a México. Seguramente va a haber momentos difíciles, no podemos negarlo, en el trato de México con Estados Unidos en la era de Trump. Definitivamente va a haber momentos difíciles, pero México podrá superar lo que venga, y ya lo está haciendo, lo vamos a ver más adelante. México va a poder superar lo que venga. Es seguro que México va a sobrevivir la era de Trump, pero para eso debe seguir México como ahora. No puede, por ningún motivo, y eso hay que recordárselos a los panistas y a la gente que son bastante traidores a México, debe seguir México como ahora. No puede bajar la cabeza por ningún motivo. Y les voy a poner un ejemplo. Hay una película de los días oscuros o los años oscuros, no me acuerdo cómo se llama exactamente, que es básicamente cómo enfrentó Winston Churchill la Segunda Guerra Mundial, la era de Hitler, y cómo llegó a ser primer ministro del Reino Unido.
Y hay una frase que dice Churchill en la película, que luego vi el análisis y dicen que esa frase nunca la dijo Churchill, pero que seguramente a Churchill le hubiera gustado decirla porque decía cosas muy parecidas. En un momento muy delicado en el que no lo estaban apoyando mucho, ni los laboristas, ni el Partido Conservador, y estaba muy desesperado porque querían pactar la paz. Ellos querían pactar la paz con Hitler cuando Hitler ya había invadido muchos países, entre ellos Francia. Churchill les dijo: no puedes tratar de llegar a un acuerdo de paz o de pactar con un tigre cuando él te tiene en sus fauces. No puedes estar hablando de paz, ni de trato, de llegar a un acuerdo o lo que sea, que es lo que querían hacer algunos de los detractores de Churchill. No se podía tratar con Hitler, de la misma forma que con un bully como Donald Trump no se puede ser abyecto, no se puede bajar la cabeza. Ya ven cómo le fue a Canadá, y a eso vamos más adelante, espero que me dé tiempo. Entonces, si te tiene en sus fauces el tigre, pues no puedes estar hablando de paz con el tigre, ¿no? Y eso le hubiera gustado mucho decirles a los ingleses a Churchill. Parece que no lo dijo, pero dijo cosas muy parecidas. Bueno, Rusia y China no han hecho caso a las amenazas. Rusia y China definitivamente no han hecho caso a las amenazas y solo han dicho que en caso de aplicarlas, ellos las pondrán de la misma medida. Algo muy parecido a lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. A aranceles, pues vienen aranceles de regreso, ¿no? De hecho, a Rusia Trump le dijo que tenía una semana para contestarle. ¿Y qué creen? Rusia no le ha respondido y ya pasó más de una semana. Todo esto que está ocurriendo con Donald Trump debilita a Estados Unidos en el mundo. Todo esto lo debilita. La imagen, el prestigio, si es que le queda algo de prestigio, la fuerza, el poder, la influencia, todo esto se le cae a nivel mundial a Estados Unidos con estas actitudes de Donald Trump. Y lo que puede hacer es que puede generar alianzas internacionales en su contra. Puede hacer que se fortalezca la CELAC en Latinoamérica o que más países de Latinoamérica se unan al BRICS. Y hay varios que se unieron al BRICS: Cuba, Brasil, etc. Entonces, se pueden fortalecer estos organismos internacionales en contra de las medidas de Donald Trump y en contra de Estados Unidos. Definitivamente lo que hay que hacer como país latinoamericano es abandonar la OEA. La OEA ya no tiene ninguna razón de ser. Aunque ahí se queden de abyectos, sumisos, miserables, el gobierno de Argentina de Milei, el gobierno de Bukele de El Salvador y el gobierno de Ecuador, que son abyectos de Estados Unidos. Pues si quieren, que ellos se pueden quedar, que se queden en la OEA si quieren, pero los demás países deben salirse y fortalecer la CELAC. Definitivamente esa es una de las cuestiones que debe ir ocurriendo ya, y esa es una de las cosas a las que está llamando Donald Trump con su actitud. Trump anunció que tendrá, imagínense nada más la abyección de este personaje, anunció que tendrá contenidos o retenidos a migrantes de países que no puedan ser deportados a su propio país en su base militar de Guantánamo. Imagínense, en la cárcel militar que tiene Estados Unidos en Guantánamo. O sea, en un territorio ocupado ilegalmente, perteneciente a otro país, perteneciente a Cuba, pero en esa prisión militar de Guantánamo, en donde sabemos que tortura a los prisioneros iraquíes, afganos, etc. Ahí quiere mantener a los migrantes, o eso es lo que está amenazando. Entonces, ya así resumiendo, Canadá amenaza con los aranceles y los amenaza con la fusión. Al menos ya los amenazó con eso. Panamá con la invasión, para quitarle la influencia de China al manejo del canal de Panamá. Groenlandia, compra, o si no, invasión. Y si no, aranceles también. México, España, Rusia, China, Dinamarca y también Canadá, aranceles. Todos esos países, que esto, que el otro, aranceles. Que no hacen lo que yo quiero, aranceles. Que no me van a obedecer, aranceles. Lo que Trump pretende es reventar todas las ligas comerciales actuales, todas las que ya no le gustan,
para reconstruir desde su territorio, desde Estados Unidos mismo, y recuperar su control, su hegemonía por el poderío bélico, aparentemente, si es que no funciona de otra forma. Esa es la mecánica de Donald Trump y parece ser que no le está funcionando. No le está funcionando definitivamente. Bueno, vamos a ver si me da tiempo, está muy largo esto, quizá lo vamos a ver mañana, porque está muy largo. Y bueno, al final, antes de pasar a lo de Canadá, porque quizá no me dé tiempo, vamos a ver qué fue lo que ocurrió finalmente. Este fin de semana, el día de hoy, de hecho, en la mañana, a las 8 de la mañana, tuvieron una llamada telefónica de 40 minutos la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. ¿Y qué pasó? Bueno, que la presidenta Claudia Sheinbaum, con esa posición tan firme y con la carta que había escrito a Donald Trump, la verdad, muy bien imponiendo las cosas en claro, la dignidad, que no iba a haber sumisión, que no iba a bajar la cabeza. La presidenta de México consiguió que se pausaran los aranceles un mes. Habló 40 minutos, les digo, con Donald Trump hoy en la mañana, y ustedes podrán decir, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Ayudó la posición de México, que fue firme, que fue digna, que fue orgullosa de México, que no fue sumisa, que se negó a obedecer de manera literal las amenazas de Donald Trump, o fueron también, y eso hay que decirlo, las presiones internas dentro de Estados Unidos, porque también Donald Trump tiene presiones internas, hay que decirlo. Por ahí hay unas menciones de que los gringos no están muy contentos. Por ejemplo, una carta de 30 congresistas del Congreso de los Estados Unidos, yo no sé si de todos los partidos o nada más de los demócratas o también republicanos, la verdad no lo sé, pero 30 congresistas sacaron una carta dirigida a Donald Trump exigiéndole que no firmara el decreto de aumentar las tarifas, de aumentar los aranceles el 25%, y dando unos motivos y unas razones muy válidas, muy bien estructuradas, muy bien pensadas, muy críticas, de todos los efectos económicos que tendría el subir los aranceles a México y a Canadá en los productos de Estados Unidos, en el comercio de Estados Unidos, en la inflación, en toda la cadena productiva, en los comercios, en todo el sistema económico de Estados Unidos, demostrando muy claramente que les va a afectar muchísimo y que no deberían de imponerse esas sanciones y esos aranceles a México y a Canadá. Entonces, ¿será el sereno? ¿Será eso o será la posición de la presidenta muy firme? Pero lo que sí es cierto es que la respuesta de México, la posición de la presidenta de México fue muy firme, fue muy valiente, y la posición de Estados Unidos ya le bajó, y Donald Trump finalmente se impuso el sentido común o lo que sea y decidió posponer estas sanciones, estas aranceles durante un mes. Por supuesto que el compromiso que hizo la presidenta de México es lo mismo que dijo al acuerdo que llegó con el presidente López Obrador, más o menos. Poner Guardia Nacional, poner agentes del ejército, creo que a 10,000 soldados o no sé, en la frontera de México con Estados Unidos para evitar la migración o para controlarla más, lo cual es muy parecido a lo que hizo comprometerse a el gobierno de México en la época del presidente López Obrador para evitar los aranceles que le iba a imponer. Logró lo mismo, básicamente no hubo nada diferente, y obviamente siguen hablando sobre la cuestión del fentanilo. La presidenta de México le demostró con hechos de que México hace bastante. En la conversación le dijo las capturas que ha habido, las incautaciones de droga, el control tan grande que ha habido del comercio de fentanilo y el compromiso del gobierno de México con eso. Y bueno, a final de cuentas yo creo que la respuesta de Donald Trump en una declaración que él dio, que por ahí tengo grabada, después de la conversación con la presidenta, habla muy bien de la presidenta Claudia Sheinbaum, habla muy bien del acuerdo al que llegó, muy respetuosamente de que México está haciendo bien su tarea, de que México está haciendo bien lo suyo. Y bueno, básicamente
Yo sé que la derecha va a decir que la presidenta cedió y que no sé a qué se referirán, porque ¿quién iba a poner los aranceles? Donald Trump. ¿Quién amenazó con eso? Donald Trump. ¿Quién se reculó con eso? ¿Quién se echó para atrás y dijo, no, no lo voy a hacer? Donald Trump. Entonces, ¿quién ganó en esta discusión? Al menos por ahora, la posición digna, firme, pero al mismo tiempo mesurada, inteligente y con la cabeza fría de la presidenta de México. En una actitud bien lista, bien inteligente, estirando la mano. Queremos colaboración, pero no sumisión. Vamos a seguir colaborando, vamos a hacerlo todavía más, lo hemos estado haciendo. La respuesta de México fue muy importante, fue muy digna, y no va a permitir México que se le impongan ningún tipo de cosas que no deban imponerse, que no sean de una manera directa así. Bueno, en fin, esa ha sido la información en relación a esto. Vamos a ver si nos da tiempo, y si no, dejamos para mañana una parte de lo que es la situación de Canadá, amigos. Y esto se llama así: la fría soledad de Canadá. Trump une a Latinoamérica mientras los canadienses se preguntan, ¿y nuestros amigos? Mientras Latinoamérica se ve como un bloque frente al imperio estadounidense y busca opciones conjuntas como, por ejemplo, China, Canadá reconoce que pues no tiene amigos y no los cultiva. Y la verdad es que no ayuda el hecho de que los líderes canadienses hayan bajado a México del autobús públicamente. En esencia, y esto lo voy a repetir más adelante, en esencia, ¿qué fue lo que Canadá hizo, amigos? Hagan de cuenta que le ofrecieron al abusador un niño más pequeño con la esperanza de que el primero tomara el dinero del almuerzo de él. Eso es, en términos muy prácticos, lo que ocurrió. Eso no hace que sea fácil para los aliados alinearse a favor de Canadá. Obviamente, con esas actitudes que tuvo Canadá contra México, pues la neta, sinceramente, no dan ganas de aliarse con una persona así, con un traidor de ese nivel, con alguien que se alía con el abusador. Dice hoy todo esto que les estoy diciendo lo dice una notable periodista, y en efecto, las dos veces que Donald Trump, y esto lo está diciendo Canadá, es un periódico canadiense, en efecto, las dos veces que Donald Trump amenazó a Canadá, tuvo un abrazo solidario de México, primero de Andrés Manuel López Obrador y luego de Claudia Sheinbaum Pardo. Los líderes canadienses, entre ellos Justin Trudeau, hicieron las dos veces a un lado el gesto solidario mexicano e intentaron dirigir la ira de Donald Trump hacia México para que no los fregara a ellos. Las dos veces que Canadá lo hizo, no le funcionó, claramente. En cambio, Trudeau fue orillado a la renuncia, aparte de humillado, pisado, despreciado, ridiculizado, en fin. Lo orillaron a la renuncia. Esta actitud de Canadá le trajo consecuencias no solo a Justin Trudeau, a todo el país, a todo Canadá. Porque no fue solo Justin Trudeau el que lo hizo, sino que fueron sus asesores y fueron canadienses y fueron gobernadores de estados o de provincias de Canadá quienes tuvieron esta actitud contra México. Bueno, ¿dónde están entonces los amigos de Canadá? Nuestros amigos, dicen los canadienses, en la lucha contra los aranceles de Donald Trump. Se pregunta esto hoy un largo ensayo de Robin Urbach, que es un columnista de The Globe and Mail, que es un periódico canadiense, y es ex editora de la página de opinión CBC News, y antes parte del consejo editorial de The National Post, que les digo, son medios canadienses. Desde el momento en que Trump le bajó la guardia a Canadá, después de ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Canadá se ha mantenido solo, agrega esto la periodista. Trump amenazó con aranceles del 25% a Canadá y a México después de su victoria. Lo presentó como un castigo, entre comillas, por permitir que las drogas y las personas cruzaran las fronteras norte y sur de Estados Unidos. Fue una afirmación espuria
en el caso de Canadá, dicen los canadienses, al menos en términos de un problema que se extendía de norte a sur en la frontera. Pero la verificación de datos de Canadá cayó en oídos sordos. Fue una protesta solidaria, dice la periodista. Imagínense, una protesta solidaria. Dicen mentiras de mí, dicen mentiras de mi país, de Canadá, y yo protesto solidariamente, o sea, tranquilamente, pacíficamente. Y la verdad, pues se vieron muy blandengues. Y esa es mi aportación. Cuando Trump comenzó a llamar al primer ministro Justin Trudeau gobernador, una profunda señal de falta de respeto por parte de un líder del G7, Canadá, desamparado, simplemente se tragó el insulto. Cuando comenzó a reflexionar sobre la posibilidad de que Canadá se convirtiera en el estado número 51, primero en broma y luego de repente ya con más sobriedad, los líderes canadienses salieron a la televisión de Estados Unidos para defender nuestra soberanía, dice el artículo de los canadienses. Nuestros amigos estuvieron notoriamente ausentes en el set y también lo estuvieron notablemente en respuesta a las amenazas de Trump de anexar Groenlandia, dejándonos a nosotros defendiendo nuestra propia autonomía como una colonia incipiente del siglo XIX. Es decir, dice Robin Urbach, como si fuéramos nosotros una colonia incipiente del siglo XIX. Sin duda, dice, los aliados de Canadá están igualmente consternados por la presión económica no provocada e injustificada que Trump está ejerciendo sobre un supuesto amigo, así como por el expansionismo depredador que su administración ha adoptado. Hasta ahora, solo en forma retórica, pero en su mayoría se quedan al margen, censurando en susurros, así, hablando mal en susurros de Donald Trump, por temor a que el presidente mercantilista y voluble dirija su ira hacia ellos. Esa es la razón ineludible por la que Canadá ahora se encuentra principalmente solo, mientras Trump hace girar nuestra economía entre sus dedos como si fuera un lápiz. Nadie quiere ser el próximo. Y así la cobardía, ¿no? el gobierno de Canadá hasta ese tiempo, ¿no? Tampoco ayuda el hecho de que los líderes canadienses hayan bajado a México del autobús públicamente. Y repito lo que dije hace un momento, al principio de este artículo, ¿no? En esencia, ¿qué fue lo que hizo Canadá? Le ofreció al abusador, Estados Unidos, Donald Trump, un niño más pequeño, México, con la esperanza de que primero tomara el dinero del almuerzo de él, del almuerzo de México. Eso no hace que sea fácil para los aliados alinearse a favor de Canadá, añade la periodista. En efecto, las dos veces que Donald Trump amenazó a Canadá, y repetimos lo que decimos hace rato, tuvo un abrazo solidario de México, primero del expresidente Andrés Manuel López Obrador y luego de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los líderes canadienses, entre ellos Justin Trudeau, hicieron las dos veces a un lado el gesto solidario mexicano. Les valió queso. Lo hicieron a un lado, no lo respetaron, no lo valoraron e intentaron dirigir la ira de Trump hacia México de una manera completamente ruin y cobarde. Las dos veces que Canadá lo hizo, no funcionó, claramente. En cambio, Trudeau fue orillado a la renuncia. Bueno, y continuamos en la Unión de Latinoamérica. Relacionado con esto de Canadá, la Unión de Latinoamérica. Los ataques de Donald Trump han surtido otro efecto en América Latina. En mayo de 2023, bajo el liderazgo del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, 12 países sudamericanos se reunieron en Brasilia para expresar su interés en revivir la Unión de Naciones Sudamericanas con el objetivo explícito
de reforzar el comercio y la cooperación regionales. La unión desafortunadamente se rompió efectivamente en 2019 después de que algunas naciones importantes como Argentina, Brasil, en ese tiempo, Colombia y Perú retiraran su membresía en medio de preocupaciones. Yo creo que Brasil está mal aquí en este artículo, porque ya estaba Lula, me imagino. Sí, me imagino que no. Bueno, pero Argentina, Colombia, que todavía no estaba Petro, y Perú retiraran su membresía en medio de preocupaciones sobre el liderazgo de Venezuela, o al menos que se refieren al liderazgo de Venezuela, que no quisieron aceptar el liderazgo de Venezuela. Bueno, pero peccata minuta, ¿no? Pero el lema Latinoamérica es más fuerte unida, a menudo citado por los líderes políticos de la región, puede ahora hacerse realidad. Gracias, ¿a quién creen? Pues a Donald Trump. Esto afirma hoy mismo Amalendu Misra, que es un profesor de política internacional de la universidad, no dice la universidad, en un ensayo que publicó que se llama The Conversation. Y dice él: las naciones latinoamericanas también buscan oportunidades en otras latitudes. La Unión Europea estableció un acuerdo comercial con Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia en diciembre del 2024, poniendo fin a 25 años de negociaciones intermitentes. Ya tienen acuerdo comercial la Unión Europea con estas naciones: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Ya está. Las amenazas arancelarias de Donald Trump podrían animar a otras economías de la región a explorar la posibilidad de formar parte de ese acuerdo, posiblemente a expensas de Estados Unidos. Y es posible que más países latinoamericanos acaben buscando la adhesión al bloque de economías emergentes, el BRICS. Como les dije, ya hay varios países que se han unido. Ya no solo es Brasil de Latinoamérica, sino que ya se unió Venezuela, ya se unió Cuba, y no me acuerdo qué otros países más, pero ya se han estado uniendo a este grupo del BRICS. El bloque económico del BRICS, ¿qué es lo que ha provocado esto? Esto ha provocado en repetidas ocasiones, pues la ira de Donald Trump, por su intento de mermar el poder y la influencia de Estados Unidos. Bolivia y Cuba, junto con otros 7 países, aquí está, Bolivia y Cuba, junto con otros 7 países, fueron anunciados, ya 7 países, nada más era uno, era Brasil. Ya se juntaron Bolivia, Cuba y otros 7 países que ya se anunciaron como estados socios del bloque, del BRICS, a finales del año pasado, amigos. Y podrían sumarse otros países. Imagínense, ya 9 países de Latinoamérica son parte del BRICS. O al menos, creo que 10, porque me imagino que en estos 9 no está incluido el original, que en este caso es Brasil. Me imagino que ya son 10 países de Latinoamérica que son parte del BRICS, que son países que están siendo socios ya, estados socios del BRICS. Peor aún, escribe el profesor, las amenazas de Trump podrían empujar inadvertidamente a las naciones latinoamericanas a los brazos de China. De hecho, hay muchas inversiones de China en muchos países de Latinoamérica, muchos, ya sin que Estados Unidos se haya dado cuenta. Ya tiene mucha influencia en infraestructura, en muchas cosas, China en Latinoamérica. Durante el primer mandato de Trump, menciona Amalendu Misra, su administración acuñó el término troika de la tiranía para describir a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y desde entonces, Pekín ha seguido activamente una política de cooperación más estrecha con estos países, convirtiéndolos en competidores estratégicos de Estados Unidos en la región. La retórica poco caritativa de Trump y el trato poco civilizado de los inmigrantes sin documentos probablemente alimentarán, como mínimo, un mayor sentimiento antiamericano en la región. Este resentimiento bien podría manifestarse en la construcción de puentes con gobiernos e ideologías que son hostiles
a los intereses estadounidenses, dice este experto. La región siempre fue vista por Trump más como un problema por resolver que como una aliada estratégica. Y por eso la agenda con Latinoamérica siempre fue negativa, centrada en temas como el narcotráfico, la criminalidad y la migración ilegal, dijo Juan Ignacio Percoco, director en Relaciones Internacionales, en un diálogo con Maricel Dreiser del medio alemán Deutsche Welle. Esto significa que podríamos ver políticas más asertivas, como el uso de estrategias militares para abordar temas de seguridad, y un aumento de la confrontación con China, lo cual afectaría indirectamente a la región, sostuvo el docente de la Universidad de El Salvador. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, comparece después de su reunión con el presidente del gobierno español en el Palacio de la Moncloa. Bueno, esa es una imagen, perdón. Otón Partido Lara, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y académico de la Universidad Iberoamericana León, le declaró a Maricel Dreiser que Venezuela, Nicaragua y Cuba serán considerados adversarios. México, Brasil, Colombia y Chile tendrán cierta voz crítica con la que podrán hacer las veces de fiel de la balanza y probablemente impulsar ciertas coincidencias en los foros multilaterales. Argentina y El Salvador podrían tener mayor acercamiento con Estados Unidos, y ya lo tienen. Más escenográfico que real, por cierto, porque en realidad pues son poca cosa para Estados Unidos, hay que ser sincero. Tanto Argentina como El Salvador pintan muy poco en la política estadounidense, sobre todo en la cuestión comercial. Hay que ser sinceros, ¿no? Aunque ellos piensen que importan mucho, pero son bastante sumisos a Estados Unidos. Percoco señala que Trump no ve las relaciones internacionales en términos de Estado a Estado, sino que prefiere enfocarse en vínculos de líder a líder. Javier Milei se ha posicionado como uno de sus aliados más claros, y desde que llegó a la Casa Rosada, tomó una postura de alineamiento sin fisuras con Washington. Otro potencial aliado es Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Su enfoque de mano dura. Gracias, mi querido amigo Mark Hansen, saludos, gracias. Su enfoque de mano dura contra el crimen organizado y el narcotráfico lo posiciona como un socio clave en los temas que le preocupan a Donald Trump. Por otro lado, México está en una posición mucho más incómoda y ya ha sido el blanco de varias declaraciones abrasivas por parte de Donald Trump, lo que pone a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición complicada, aunque ya les dije que la posición de México ha estado mejorada y ya la respuesta después de este estira y afloja de este fin de semana, pues es muy diferente el trato y el discurso de Donald Trump con respecto a Claudia y con respecto a México. En donde va a tener la posición complicada de México, donde va a tener que manejar con mucho cuidado, ya lo está haciendo, las negociaciones con Washington, equilibrando acuerdos y concesiones para limitar los daños de la relación bilateral. Y creo que lo está haciendo de una manera increíblemente buena, increíblemente adecuada la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto lo demostró este fin de semana. La verdad es importante que parece ser que rectificó Donald Trump. Rectificó y fueron varias cosas. Yo creo que fue todo junto. Definitivamente ha habido protestas muy importantes en Estados Unidos. Ha habido una fuerza muy, muy fuerte de los latinos, de la comunidad latina, de gobernadores. Yo les voy a decir ahorita yo creo que ya ustedes saben, se han dado cuenta, pero en el caso particular del gobernador de California, ha tenido una muy, muy dura crítica a Donald Trump. Y no es el único. Ha habido otros gobernadores de diferentes lugares de Estados Unidos que están completamente en contra de la cuestión de los migrantes, del trato a los migrantes y de quedarse sin migrantes. El gobernador de California es uno de ellos, el alcalde de Minneapolis también, varios alcaldes de Texas que son limítrofes con Estados Unidos. El día de ayer estaba yo viendo, creo que fue hoy o fue ayer, no, creo que fue hoy, que estaban los puentes del paso a San Diego, de las garitas con Estados Unidos y de Ciudad Juárez, estaban
pues si no vacías, las líneas de vehículos que iban para Estados Unidos bastante chicas. No había mucha gente que pasara para Estados Unidos. En Estados Unidos se ha organizado un boicot de la comunidad migrante, de la comunidad latina a los productos de Estados Unidos. Muchos migrantes han regresado a México por voluntad propia. Los campos de California y de otros estados de Estados Unidos, algunos de ellos se han quedado sin trabajadores, porque los migrantes han decidido mejor regresarse a México, y no es todo esto que les estoy diciendo porque los hayan capturado y porque les hayan regresado, sino porque una buena parte lo han decidido por sí solos, en parte por las amenazas de antimigrantes de Trump, pero el problema es que sea por voluntad propia o sea por la persecución que hay contra los migrantes, ya los dueños de los cultivos agrícolas y de los negocios de todo tipo, de la construcción de Estados Unidos, se están poniendo a pensar y están haciendo mucha presión para que Donald Trump se eche para atrás en cuanto a las medidas antimigrantes y en cuanto a la imposición de aranceles a productos mexicanos. Hay mucha presión, les digo, tan es así, que como les digo, hubo una carta de 30 congresistas de Estados Unidos a Donald Trump, en donde le exigen que retire estos aranceles, este intento de aranceles. Entonces todo esto ha jugado en contra de la imposición de aranceles contra México, y a favor de México definitivamente. La dependencia económica es mutua. Y una de las cosas que Claudia Sheinbaum dijo muy claramente en su respuesta a la amenaza del sábado de la imposición de aranceles fue que las consecuencias económicas serían desastrosas para Estados Unidos también. A nivel económico, Estados Unidos perdería muchísimo, perdería negocios, perdería cadenas de suministro, se aumentaría la inflación de una manera desbordante. Y esto coincide claramente, lo que dijo Claudia Sheinbaum en este escrito, en esta respuesta a Donald Trump, coincide con lo que le dijeron los congresistas en su carta a Donald Trump, y coincide con una gran cantidad de gobernadores y de empresarios de Estados Unidos que han hecho ver esto, que han demostrado esto. Las mismas comunidades empresariales de Estados Unidos están muy asustadas y están en desacuerdo con esta imposición de medidas. Todo esto parece ser que hizo que se echara para atrás esto, y yo lo había dicho, yo a todo mundo que me lo preguntaba se lo decía. Bueno, hay que ver realmente. Como decía la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo mucha inteligencia en este sentido, dijo, hay que mantener la cabeza fría, porque aunque el plan B está preparado y ya lo había expuesto la presidenta Claudia Sheinbaum, al hablar con Donald Trump, pues entonces ya no lo echó a andar. Ya no fue necesario echar a andar el plan B, que ya está preparado para echarse a andar en cualquier momento que sea necesario. Y ante la crítica de los que dicen de la derecha, que por ahí había alguien en el chat también hace un rato, no, es que se dio porque puso a los soldados, a 10,000 soldados en la frontera. ¿Y qué? ¿Y eso qué? ¿Qué le afecta a México el hecho de poner soldados en la frontera? ¿Mayor protección para la gente que está en la parte limítrofe con Estados Unidos? ¿Mayor protección para evitar también la entrada de allá para acá de armas? No creo que le afecte tampoco tanto. Pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cuidar que no haya migración y cuidar que no haya entrada de armas desde Estados Unidos a México, que es lo que Estados Unidos debiera de hacer y no lo hace. No hace absolutamente nada. De hecho, la respuesta de Claudia fue soberbia en ese aspecto, punto por punto, quitándole la justificación y la lógica y el sentido común a los argumentos, los 3 argumentos que manejaba Donald Trump para imponer los aranceles a México. Se cayeron completamente la justificación o la argumentación de Donald Trump al querer imponer estos aranceles. Y creo que eso también en la conversación Claudia se lo debe haber hecho saber muy claramente a Donald Trump. Lo hizo en su comunicación escrita y lo hizo en la llamada por teléfono. Entonces, pues estuvieron hablando. Por eso la mañanera al pueblo del día de hoy no empezó a la hora acostumbrada, sino que empezó hasta las 9 de la mañana.
tuvieron que esperar, obviamente tenían la conversación pactada con Estados Unidos a las 8 de la mañana. Entonces tuvieron que posponer la mañanera para poder dar la información en este sentido al pueblo de México. Y qué bueno, qué bueno. Parece ser que pues no le alcanzó, y como dice este en vivo, como lo nombré yo, pues se echó para atrás. Donald Trump se echó para atrás. Y ahora sí que, como decía Felipe Calderón, haya sido como haya sido, que si fue Claudia, que si fue el Congreso de Estados Unidos, que si fueron los empresarios de Estados Unidos, que si fueron las protestas de los migrantes, las amenazas de boicot de los latinos en Estados Unidos, o si fue todo eso junto y más, pues haya sido como haya sido, Donald Trump no aplicó los aranceles que amenazó aplicar. Y bueno, esperemos que algo de sentido común le quede para darse cuenta que el impacto económico en su país le saldría malo a él, le saldría perjudicial. Y lo único que se ganaría, si es que los aplica, es la ira, la enemistad y la falta de apoyo que tendría de sus votantes para las próximas elecciones en 2 años y las próximas elecciones en 4 años. Y como dice Jerónimo, qué bueno que salió así. Pues sí, qué bueno que salió así. Me decían por ahí en Facebook una persona, no, es que lo que pasa es que es patrioterismo. No es patrioterismo. La actitud de la presidenta de México no es patrioterismo. Es, en dado caso, dignidad, sentido común. Y como les dije, cabeza fría. Quien amenazó fue Trump. No es patrioterismo y no es altanería y no es una valentía injustificada ni nada. La mano estaba tendida del lado de México. La mano siempre ha estado tendida del lado de México para la cooperación. Y lo ha dicho muy claramente Claudia Sheinbaum. La agresión no salió de México hacia Estados Unidos, nunca. No fue una posición del lado de México suicida, altanera, prepotente, ridícula, no. Fue una posición sensata, orgullosa y digna, pero sensata, calmada, muy políticamente correcta, pero firme, educada, pero firme, o sea, sin dejar de ser digna. Fue una posición coherente y con cabeza fría, como dijo siempre la presidenta Claudia Sheinbaum, que yo creo que la presidenta tenía la esperanza que al final recapacitara el gobierno de Estados Unidos y dijera, pues no me conviene, sinceramente no nos conviene hacer esto, y se echara para atrás. Pero el plan ya está, el plan México está, el plan B también está, el plan, el otro, no me acuerdo cómo se llama, de abrazar a los hermanos que regresen, también está. O sea, ya había alternativa a todo esto. Por supuesto, iba a ser difícil. Yo les dije a un principio de este en vivo, no es una cuestión que sea cualquier cosa, que impusiera esos aranceles Estados Unidos. Tampoco iba a ser una cama de rosas, un lecho de rosas para México, pero igual para ellos tampoco lo iba a hacer. Y ante todo hay que tener la cabeza fría pero hay que tener dignidad. Y no hay que bajar la cabeza, nunca bajar la cabeza. No se puede dialogar con alguien que te amenaza de esa manera. Hay que ser fuerte, hay que ser valiente, hay que ser digno. Está todo un país detrás. No es cualquier cosa. Hay que tener dignidad y hay que tener valentía. No por nada, la presidenta de México ha sido modelo a nivel mundial. Chequen internet, chequen lo que han dicho en Europa sobre las respuestas y la manera como se ha manejado el gobierno de Claudia Sheinbaum al respecto de esto. Véanlo en las redes sociales. Hay muchas publicaciones que hablan de la gigantesca lección de dignidad, de orgullo nacional que ha dado Claudia Sheinbaum y el ejemplo que le ha puesto al mundo, particularmente a Europa. Ya no digamos al resto de los países latinoamericanos, por supuesto, ¿no? Una gran lección realmente de dignidad, de aplomo, de valentía, en fin. Bueno, amigos, pues esto ha sido toda la información del día de hoy. Espero mañana continuar con lo que venga. Vamos a ver qué información nueva hay. Por lo pronto, ya Donald Trump se echó para atrás. El acuerdo quedó más o menos parecido a lo que México tenía en la época de Andrés Manuel López Obrador para retirar los aranceles con Trump.
la misma historia, poner más guardias en la frontera, limitar la migración, lo demás ya se está haciendo, así que no hay gran diferencia. ¿Salió ganando México? Sí, salió ganando México. Ganó también Estados Unidos porque no le convendría a Estados Unidos estas medidas. Dice, adiós, gracias, tenemos una presidenta muy inteligente, dice Jerónimo. Así es, mi querido amigo Jerónimo, definitivamente sí, tenemos una presidenta muy inteligente, brillante, valiente, pero también brillante. Sabe cómo hacer las cosas, tiene aplomo, tiene valentía, se siente apoyada y lo está por la mayoría del pueblo mexicano, y eso le da también un sustento muy importante. Lo demás, pues es ya su colmillo político, su inteligencia, su ecuanimidad, su cabeza fría, de verdad está demostrando ser una gran política, está demostrando su capacidad al máximo, al límite, la verdad. Y gracias por el comentario, mi querido Jerónimo. Pues sí, amigos, esta es la historia. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, ya quedó saldada la cuestión de las aranceles. Al menos a México no se las pone. Vamos a ver qué hace con Canadá, qué sigue haciendo con otros países, cómo le responden. Canadá ya se puso muy duro, aparentemente ya no tiene la posición blandengue que tenía, pero a ver si le alcanza. Porque la actitud que tuvo al inicio Justin Trudeau fue, la verdad, lamentable, sinceramente, y eso lo mencionamos hace un rato. A ver si la posición más dura de Canadá ahorita le sirve para parar los aranceles que le van a imponer en esta guerra comercial ya, porque pues ¿dónde quedó el tratado, no? ¿Dónde quedó el tratado comercial de los tres países? Con esas amenazas de incumplirlo, de pasárselo por el arco del triunfo de Donald Trump, o sea, un documento que él mismo firmó, un tratado comercial que él mismo firmó y que él mismo se da lujo, como siempre hacen los gringos, por cierto, de no respetarlo cuando ya no le conviene o cuando ya quiere no respetar lo acordado, lo firmado, pues dice, ya no me gustó, ahora voy a hacer lo que me da la gana a mí. Y así es lo que hace los Estados Unidos en general, le encanta desdecirse, no cumplir su palabra, respetar lo que quiere, no respetar lo que no le gusta, y así se maneja. Ese es y bueno, en el caso de Trump, pues no es que sea diferente, es la misma historia, nada más que ahora se transparenta. Él es más descarado, él es más cínico, él lo enseña, lo demuestra, que no está dispuesto a cumplir nada que no le guste. Es un criminal venido a presidente, llegado a ser presidente. Es increíble, tienen un delincuente como presidente, con un delincuente probado, y bueno, pues ni modo, esa es Axayacatl, te estás uniendo, saludos. Amigos, nos vemos mañana, ahí los invito a verme mañana, y vayan a YouTube y suscríbanse, y nos vemos el día de mañana con más información. Saludos, Axayacatl.